Bien, vamos pues este primer día a adentrarnos poco a poco en la vida de este gran cristiano, Francisco de Asís. Y este primer día quiero limitarme a su vida como seglar, a su vida como hijo de familia, a su hijo como joven de su tiempo y quedarnos hoy hasta cuando él siente el llamado de Dios y comienza a responder ese llamado. El segundo día, mañana primeramente Dios, trataremos cómo es que él responde a este llamado y cómo se van sucediendo esas etapas de avance, de adelanto en cuanto a su cercanía con Dios. Y la última de las etapas, el sábado, entonces ya nos tocará tratar cómo es que se ve rodeado de un sinnúmero de jóvenes y no tan jóvenes, pero que son el inicio de lo que ahora nosotros somos. Es decir, es el inicio de la orden franciscana dentro de la iglesia. Y, lógicamente, terminaremos el sábado, primeramente Dios, con su muerte, para ver qué significado tiene para él y qué significado debe tener también para nosotros la muerte. Ahora, ¿cómo quiero enfocar esto? Quiero enfocar no que sea una lección de historia, no, algo que sea más moldeable para nosotros, más asimilable, valga la palabra, para nosotros, porque eso nos ayudará no solamente a tener una idea clara de quién fue este hombre, sino sobre todo a tratar de tomar de la vida de este hombre aquello que a nosotros nos puede ayudar a tener también esta cercanía con Dios, pero también con los demás, porque eso fue lo que hizo Francisco. Y después de los demás seres humanos como nosotros, a tener esa cercanía tan urgente hoy con nuestro entorno, con la hermana naturaleza, con la hermana madre tierra, como él le llama. Entonces, es así como estaremos estos 3 días. Bien, comenzamos con lo primero. A ver, quiero, antes que otra cosa, primeramente, a grandes pinceladas, poner el ambiente en el cual él vivió. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos influenciados, querámoslo o no, confesémoslo o no, estamos influenciados por el ambiente en el que vivimos. Si vivimos en un ambiente violento, esto también se va a reflejar en nuestras actitudes. Si vivimos en un ambiente de mucha paz y tranquilidad, también lo vamos a reflejar en nuestros actos, en nuestra vida. Entonces, eso es lo que tenemos que y debemos de tener en cuenta. ¿Cuál era el ambiente de Francisco, o mejor dicho, en el que vive Francisco? ¿Cuál es el mundo de Francisco? Desde luego, diferente de este mundo, siglo XXI que nosotros vivimos. Cuando él viene a este mundo, es a fines del siglo XII, 1181-1182. Depende cuál era el cómputo que se tenía del año, porque unos comenzaban el año con la encarnación, si mal no recuerdo, el 25 de marzo, otros el 1 de enero. Entonces, esto depende un poquito del cómputo que se tenía, o mejor dicho, el modo pues que se tenía de comenzar el año. Él viene a este mundo en 1181-1182. La fecha no la sabemos, qué día, qué mes, tampoco, no sabemos cuándo, pero el año sí estamos seguros. Ahora bien, pues vuelvo a repetir, ¿cuál era el ambiente que rodea a este joven? A nivel de la sociedad es el tiempo en el que Europa forma parte, o mejor dicho, casi toda constituye la Europa, casi, pero toda, lo que se llamaba en ese tiempo el Sacro Imperio Romano Germánico, con un emperador al frente, por eso era imperio. No nos detenemos ahora para, simplemente les digo, era una especie como de querer resucitar aquel gran imperio que encabezó Carlomagno. Entonces, era esto de querer mantenerlo todavía. Y
este Sacro Imperio Romano germánico, precisamente porque tenía al frente un emperador germano, alemán. Y en ese tiempo en el que Francisco nace, está como emperador, o tiene como emperador a Federico I, llamado Barbarroja, que se las gastaba, ¿verdad? Él como emperador para ciertas actitudes. Era bastante fuerte y como en ese tiempo todo el poder, toda la autoridad la tiene un emperador, un rey, un príncipe. Y Francisco nace en estas circunstancias, pero el pueblo, las ciudades encabezadas siempre por quienes tienen más visión, pero también más poder, comenzaban a rebelarse. En Italia, por ejemplo, no, a quienes va a gustar, ¿verdad? A ellos no, nosotros tampoco, que un representante del emperador estuviera en la ciudad para dirigir, para gobernar, apoyado por los nobles. Entonces, esto, desde luego, a nadie le gustaba, ni siquiera a Francisco. Y es entonces cuando comienza esta rebelión. No una rebelión abierta al 100%, pero sí comienza a fraguarse esta emancipación, por así decirlo, esta emancipación de la ciudad de Asís del imperio. Y entonces es cuando surge este primer enfrentamiento entre los ciudadanos, por decir, los que podían más, ¿verdad? Encabezados sobre todo por los comerciantes, los pequeños propietarios, para lograr zafarse de ese dominio alemán. Efectivamente, lo van a lograr porque hacia 1198 el despertar de la gente fue tal que se levantaron, organizados desde luego, como les decía, por estos mayores que se llamaban entonces, es decir, la gente que tenía ya una cultura, que tenía un cierto prestigio, pero también que tenía dinero para poder encabezar y organizar un ejército y además pagar en caso de que no hubiera allí mercenarios para luchar en contra del representante del emperador. Lo lograron apoderarse de la roca. Quienes se habían ido a Asís, todavía existe esta roca, esta fortaleza, lograron tomarla, pero también lograron derribar y quemar algunos palacios de los nobles que eran los principales aliados del emperador. Y es cuando este primer encuentro, digamos, de Francisco con la violencia armada, porque él también va a participar, no plenamente, pero ahí se encuentra ya algo que a él les va a calar después. Eso es en el ambiente, digamos, político. En lo económico, ¿cómo andaban las cosas? En lo económico la cosa no andaba tampoco tan bien. Es el tiempo en el que está aceptado a nivel social por todos los cristianos. Acuérdense que vivimos en Edad Media, cristiandad medieval, todo el mundo es cristiano. Y hay de aquel que no lo sea, porque después va a surgir la Inquisición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que está aceptado por todo el mundo que en esta cristiandad medieval Dios ha dispuesto las cosas de tal manera, porque teológicamente así lo aceptaba todo el mundo, o por lo menos la gran parte de la gente, que Dios desde el principio había creado un grupo para que oren, otro para que combatan y otro para que trabajen. Ya se imaginarán ustedes, ¿verdad? Los que oran son todos los clérigos y todos los religiosos. Su trabajo es orar. Los que combaten, toda la nobleza, son los que tienen en exclusivo el uso de las armas. Y los que trabajan, todo el pueblo, ¿sí? Que son los que sostienen la base, están a la base y sostienen todos los demás. Es así como... Pero comenzó a surgir otra clase que no era tenida en cuenta, pero que poco a poco comienza a destacar, la de los comerciantes. Y esos comerciantes, lógicamente, amasaban muy buenas fortunas porque eran las diferentes áreas que trabajaban. Y el papá de Francisco era de este grupo. Es lo que va a formar lo que posteriormente se va a llamar la burguesía. ¿Por qué? Porque vivían en los borgos. Borgo es un lugar, digamos, hasta cierto punto ya urbanizado. Ese es un borgo. Entonces los burgueses viven en un pueblo, en una localidad donde se tiene lo suficiente. Y ahí es donde estos burgueses, que estaba compuesto por les decía yo, principalmente por los comerciantes, que son los que tenían más dinero,
por algunos pequeños propietarios, por algunos nobles que habían caído ya de su nobleza y también de su fortuna. Todo esto es lo que formaba este grupo que se va a enfrentar y que logró que ya nombraran un cónsul, es decir, un regente de la ciudad, pero nombrado por ellos, presentado por ellos. Y al emperador no le quedó más que aceptar, y entonces Asís es de las primeras ciudades que en Italia tiene ya un gobernante a nivel de la ciudad, pero elegido por ellos, presentado por ellos. En lo que nos interesa, ¿cómo estaba ahora en lo religioso? En lo religioso, las cosas andaban también bastante mal. Es verdad que es el tiempo del Papa Inocencio III, tal vez el Papa más sobresaliente, por así decirlo, en el aspecto de poder que hemos tenido, porque Inocencio III era de los que era capaz de poner este emperador y quitar a este, de quitar a este rey y poner a este otro. Entonces es la época del gran esplendor en cuanto a poder y también en lo económico de la Iglesia. Pero también la Iglesia no se escapa de esto, ni nadie de nosotros nos escapamos de esto. Con el poder viene la corrupción. Y entonces también la curia papal también no andaba muy bien. Había corruptelas y a veces bastante grandes. Todo esto es el ambiente en el cual vive Francisco. Pero además, ya en el campo, digamos, de la gente sencilla, recuerden ustedes que desde entonces se da lo que va a llamarse después el alto clero, es decir, cardenales, obispos, abades y demás. Pero también está el bajo clero, son todos aquellos sacerdotes pobrecitos que viven por allá apartados en localidades a veces incomunicadas, pero con una formación que dejaba muchísimo que desear. Tanto así que no todo el mundo podía predicar, y no es que no quisiera, no podía. ¿Por qué? Porque le faltaba la preparación. Entonces, en lo religioso, ¿qué es lo que sucede? Como no hay esta atención por parte de los pastores, entonces la gente comienza a darse ella sola esto que le estaba faltando. Y es cuando surgen los movimientos pauperísticos, es decir, volver a la pobreza del Evangelio. Es cuando surgen también estos grupos de las cofraternidades, es decir, de hermanos, cofrater, cohermano, y comienzan a hacer grupos, digamos, incluso son una especie así como los antecedentes muy remoto de lo que podríamos llamar nosotros hoy los sindicatos. ¿Por qué? Porque era la cofradía, por decir algo, de los herreros, la cofradía de los que se encargan de la construcción, la cofradía de esto. Y eso, ¿por qué lo hacían? Para ayudarse entre ellos, pero también para protegerse de los mayores. Y todo este grupo de gente campesina, de gente trabajadora, era lo que formaban entonces los menores, es decir, aquellos que no tienen poder. Y el panorama está así, de esta manera. En lo cultural, que también me interesa resaltarlo porque discutimos mucho de esto, es el tiempo, recuerden ustedes, de los trovadores. Los trovadores generalmente surgen en esta parte de la Provenza, el sur de Francia. Recuerden ustedes, los que ya no somos jovencitos, cuando se estudiaba todavía la literatura, la famosa lengua de Oc y la lengua de Oí, ¿sí? Que era eso, exactamente, los trovadores, que eran los compositores que cantaban las grandes hazañas del rey Arturo, de Lancelot, de todos aquellos. Esto es lo que pasaba. Y la poesía también estaba creciendo, la pintura. Y San Francisco va a crecer también en este ambiente de los trovadores, de los juglares que recorrían los pueblos cantando las nuevas rolas, digamos hoy, de los trovadores, y los juglares eran los encargados de llevarlas a todos los pueblos, a los castillos, a las ciudades. Y ese es el ambiente en el cual nace Francisco. Como ven, un ambiente que ya le está preparando porque él nace en este ambiente, y cuando él nace, su papá, hemos dicho, un buen comerciante, de hecho no estaba en casa, andaba en sus giras. ¿Por qué? Porque ya desde entonces se hacían estas ferias famosas. Unas de las ferias más famosas eran precisamente del rumbo de Champaña, en Francia, donde se reunían todos los mercaderes, y no solo mercaderes, también algunos artistas y demás, pero eran las ferias donde él
hacía estos intercambios, y sobre todo recuerden ustedes todo lo que las cruzadas trajo, este intercambio con mercancías de Oriente, que ahora podían llegar tranquilamente a la Europa, y a la Italia, y a Francia, los principales lugares. Y allá estaba cuando nace el niño, en casa de Asís. Y cuando él nace, ¿qué es lo que sucede? Cuando Francisco nace, resulta que aparte de que no está su papá, su mamá tiene que hacer frente a todo, pero ella misma dice, bueno, no vamos a esperar a que el niño, a que venga el papá para ponerle el nombre al niño, se va a llamar Juan. No Juan el Evangelista, Juan el Bautista. Bueno, él se va a llamar Juan. Bueno, pues así crece Juan estos primeros días, ¿verdad? O semanas, cuando aparece por allí Pedro, su papá, Pedro Bernardone, que dice, a ver, pues, bueno, felicidades por tu niño, Juan. No, nada de Juan. Este niño no se va a llamar Juan. Este niño se va a llamar Francesco, que, siguiéndole la pista por quienes son filólogos y demás, tal parece que es más bien una especie como de, no apodo, pero sí como un nombre, más bien, se me escapa la palabra, pero es el francesito, diríamos, ¿sí? Francesco, después viene de Francia, viene de la France, ¿verdad? Entonces, viene un poquito como el francesito, es Francesco, dice, no, va a llamar Francisco. Y efectivamente, a partir de entonces, el Juan quedó atrás y lo que viene ahora es Francisco. En la catedral de Asís, de San Rufino, se conserva la pila bautismal, donde él y posteriormente Clara van a ser bautizados. Y este niño nace como todos los demás pequeños, pero por allí también ya, eso fue muy posterior, se los comparto rapidísimamente, nace por allí después una leyenda en torno a él, que Pica no podía, Pica era la mamá, el nombre de la mamá, pero Pica era más bien también, porque ella era, eso sí, parece que está comprobado, era de la región de Picardie, la Picardía, ¿sí?, de Francia. Entonces un poquito así como la picarda, ¿no? La picarda con la que se casó Pedro Bernardone de Asís, sí, pero trajo a la picarda. Entonces, más bien como que se le quedó Pica, es el nombre de esta mujer, la mamá de Francisco. Y entonces, les decía, hay una leyenda que dice que Pica no podía dar a luz, aparece por allí de repente, ¿no?, un peregrino tocando a la puerta para decirles, aquí es donde van a hacer un sí, dice, pero no va a poder dar la luz, si no es que la llevan ahorita al establo, por favor, llévenla cuanto antes, y la llevaron. ¿Por qué? Ya se imaginarán ustedes. Porque como San Francisco, este es muy posterior, se va a aparecer en muchas cosas a Jesús, como iba a ser que el no naciera en un pesebre. Entonces, por ahí es donde va esta, que realmente no es eso, una leyenda, una tradición, pero nada de que haya nacido franciscano. Él nació en su casita, allí de Asís, que no era tan pobrecita. Ahí es donde. Bueno, este niño crece, en realidad no sabemos mucho de él, de su infancia. Aquí está la primera semejanza, porque tampoco de Jesús sabemos mucho de su infancia. Aquí solamente sabemos lo que dice el biógrafo, que fue educado en la molicie, que fue educado teniendo todo, un niño consentido, pues, que tuvo todo absolutamente, pero que eso mismo, dice, ya desde entonces comenzó a no tener tan buen camino, en fin, el biógrafo. Ya después tendré ocasión de explicar un poquito esto y de compartirlo con ustedes. Este crece, este jovencito, rápidamente, como todos los jóvenes, los niños mejor que los ves a los 2 o 3 años, y este es el chiquito, tamaños niños ahora. Bueno, así también Francisco. El niño crece y entonces el papá le da absolutamente todo, pero le preocupa que sea un niño, aunque no sea de la nobleza, tiene mucho dinero él, y si no es noble, que sea una persona preparada, y me lo manda a la escuela. En ese tiempo, ¿qué es lo que existía en cuanto a esto de educación? Para ese tiempo estaban lo que se llamaban las escuelas monásticas, que eran las escuelas de los monasterios, que eran las escuelas para los monjes, pero que también aceptaban a algún laico a estudiar juntamente con los monjes. Eran las escuelas monásticas, casi todos los monasterios las tenían. Después estaban las escuelas palatinas, que no eran tan numerosas, porque no todos los palacios tenían escuela para los niños, desde luego de la nobleza, pero también donde aceptaban algunos más. Y estaban finalmente las escuelas episcopales o catedralicias, promovidas y sustentadas por el obispo, y generalmente
las parroquias tenían una escuela de esta, como todavía sucedía aquí hace a principios del siglo, las escuelas parroquiales. Bueno, así hay. En una de estas escuelas, que estaba en la iglesia de San Jorge, fue donde San Francisco, siendo muy pequeño, aprendió a leer, a escribir, y a lo que su papá le interesaba, ¿verdad? Que supiera aritmética, para que no fuera a dar vueltas de más y supiera manejar bien las finanzas. Entonces, eso fue lo que sucedió con San Francisco allí en esta ocasión, porque él, como buen niño, pues obedeció, fue a la escuela, aprendió y aprendió muy bien. Aprendió muy bien, y el texto, por así decirlo, de ese tiempo, gratuito, le digo yo, no, ese es en nuestro tiempo, el texto donde aprendían a leer era el de los Salmos, por eso es que después va a componer una especie de salterio, pero aprendió a leer, a escribir el latín, no que fuera un latinista, pero aprendió suficiente. Y también él, ya por su mamá, hablaba, por lo menos no excelentemente, no tan fluido, ¿verdad? Pero se defendía muy bien en francés, que no era exactamente el francés actual, pero ahí es donde él aprendió, y siempre que dice el biógrafo que él estaba así muy efusivo, muy contento, generalmente se expresaba en francés, porque lo aprendió de su mamá. Así que vean, un hombre culto realmente no lo era, ¿verdad? Aprendió su lengua natal, era el umbro, porque así se está en la región de Umbría, el estado, digamos aquí, ¿verdad? De Umbría, ahí es donde está Asís y está Perusa. Bueno, entonces él aprende a leer, aprende a escribir, aprende el latín, el francés de su mamá, y comienza su juventud. Un junior, por así decirlo, que tiene todo, absolutamente todo, pero que también le gusta trabajar, porque su papá lo encarga cuando él se va a sus giras, a las ferias comerciales, él es el que se encarga de la tienda, Francisco. No solamente cuando está en las ferias, cuando está también ahí su papá. Así que imagínense, este hijo único, con dinero en abundancia, siendo un joven alegre, vaya que sí tenía amigos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Francisco además era muy dado a que el dinero no le durara tanto. Dice una observación, el biógrafo muy interesante, dice, este joven era muy hábil para el negocio, para el comercio. En un día podía ganar muchísimo. Dice, pero esa misma noche se le iba, porque se iba de cena con sus amigos, de parranda, vamos a cantar con los muchachos a la serenata, vamos a hacer una fiesta, todo corre por mi cuenta. Así que imagínense, si todo corre por cuenta de él, ¿cuántos amigos me va a tener, ¿verdad? Entonces, pero su papá, con tal de que su hijo fuera el centro, y realmente tenía también madera de líderes, no solamente por su dinero, sino por su modo de ser, su papá encantado. Algo que a Francisco le gustó siempre es, él quería llegar a ser armado caballero. Acuérdense ustedes, en ese tiempo la caballería era eso, ser armado caballero, wow, era lo máximo para un joven de la nobleza. Él aspiraba a eso sin ser noble, pero la oportunidad llegó porque es el tiempo que también el enfrentamiento, recuerden ustedes, es el enfrentamiento a nivel histórico del Islam con el cristianismo en las guerras que nosotros conocemos como las cruzadas. Y entonces el Papa había lanzado, por así decirlo, una solicitud, valga la palabra, para que algunos jóvenes se enlistaran en el ejército del Papa, que por esos tiempos uno de los mejores comandantes estaba al frente del ejército, un austriaco, si mal no recuerdo, Juan de Brienne. Él estaba reclutando, por así decirlo. Francisco dice, ahora es cuando, aquí es donde está lo mío. Entonces dice, si está reclutando, yo sé que si llego allá y peleo bien y destaco, no va a haber duda en que me pueden armar caballero. Y entonces ya regresaré aquí a la ciudad, así ya, nada, de que no solamente es el ricachón, también es el caballero Francisco de Asís. Ese era el sueño de él. Ahorita no piensa él en ir a la misa todos los días, él no piensa en rezar, sí lo hace pues con su mamá, pero no tanto así como para que sea lo principal para él. No, lo principal realmente es divertirse, pasarla bien con sus amigos, trabajar en su casa, hacer cosas en las noches, fiestas, siempre que puede y demás. Esa es la vida de este joven. Pero también tiene un corazón ya noble. Quiero terminar con esto. Dice el biógrafo que estaba cierto día en su negocio
despachando, atendiendo, vendiendo las telas de las máquinas que tenían, cuando se presentó un pobrecito a pedirle: oye, dame algo por el amor de Dios. No, no me estés ahorita molestando, mira, tengo ahorita muchísima gente, vete por allá, vete ahorita, no, ahorita no te puedo atender. No, pues el pobre, ¿verdad? No, ni siquiera un pesito, nada, se fue, salió, ya, por allá. Acabó de despachar, de atender a su clientela, Francisco, y entonces cuando decimos nosotros le cae el 20, ¿sabe, Francisco? Piensa bien. El que vino, ¿qué te dijo? Te vino a pedir el nombre de quién? De Dios. A ver, si él hubiera venido a pedir el nombre del conde que está allá en la fortaleza, o del noble no sé qué tanto, del duque, del varón, del caballero por el tal, seguro que hubieras dejado a un lado a quien estabas atendiendo y inmediatamente a él le hubieras dado lo que quería. Ponte a pensar, esos son títulos y te lo vino a pedir en nombre de Dios. No, pues luego, dice, ¡pum!, agarra, dice, tomó de sus monedas de las que había recibido y salió por ahí corriendo. Oiga, ¿no he visto por ahí, salió alguien por aquí? Sí, pero ya va hasta por allá, dio la vuelta por allá, por aquella esquina. Pues allá estaba. Va para allá, lo encuentra y dice: disculpa, aquí tienes. Pues le fue bien, ¿verdad? Porque le dio su buen número de monedas. Pero entonces, eso es lo que es la vida de este muchacho. Un hijo de familia, de una familia acaudalada, que tiene todas las posibilidades para destacar en la vida, porque es inteligente, porque tiene una preparación, pero que por lo pronto él piensa en disfrutar la vida, como la mayor parte de nuestros jóvenes. Y que bueno, es el tiempo de disfrutar la vida. Pero también les dejo esto, ¿verdad?, a todos, no solamente a los jóvenes. Cuando nosotros nos relacionamos con los demás y entra por allí Dios de alguna manera, como en este caso por medio de aquel mendigo, ¿cómo reaccionamos? Ahí le dejamos por hoy, y mañana, primeramente Dios, vamos de esta parte que nos quedamos de él, a ver cómo es que viene después este cambio en este joven que es. Yo les he dicho, a veces les da risa a la gente cuando en las clases digo, de este muchacho parrandero, borracho y jugador, ¿verdad? Porque quiso disfrutar su vida en ese tiempo, y vaya que sí la disfruto. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, pues quedamos con este primer día, nos faltan dos, para el trigo, que no se nos iba a pasar Francisco así como si nada, y ya mañana tocaremos otro aspecto de su vida que también resulta muy, muy interesante, porque a todos nos llega ese momento. Paz y bien.